Las guerrillas en Colombia, una historia desde los orígenes hasta los confines. Así lo define Darío Villamizar Herrera. Buenos días y bienvenidos al reportaje Recordando la Historia con Sara. Hay que estar ahí, Sara. Para que se den cuenta que existieron ahí. Compañeros, buenos días y bienvenidos a mi reportaje Recordando la Historia con Sara. Hoy nos encontramos desde el puente de Boyacá, donde vamos a entrevistar a una persona que sabe del tema de la influencia de las guerrillas en nuestro país. Buenos días. Nos gustaría saber cuál es la influencia que ha tenido las guerrillas a través de nuestra historia. Bueno, buenos días. Mira, estamos en el puente de Boyacá, donde se gestó la libertad de nuestro país y que parte de esa libertad fue gestada por gente que no tenía que ver ni con el ejército ni con ninguna fuerza militar en nuestro país en ese momento. Fueron campesinos, gente del común, guerrilla, y con una idea de libertad para nuestro país, guiada obviamente por nuestro general Simón Bolívar. Durante la historia, las guerrillas como tal se han presentado como una salvación al pueblo, buscando siempre la equidad económica y cultural en nuestro país. Pero como nos hemos podido dar cuenta a través de la historia, se ha distorsionado toda esta información y todo este planteamiento que las guerrillas hacían para poder ayudar al pueblo, convirtiéndose hoy en día, como la conocemos, en lo que ha pasado con el proceso de paz y muchas cosas que han sido malinterpretadas y malintencionadas, recurriendo obviamente a actos que no corresponden a su ideal en su principio. A través de la historia han hecho muchísimo daño. Al principio, cuando se quedaron, tenían una ideología diferente como beneficio hacia el pueblo, y como sucedió en este sitio histórico, el mismo pueblo tuvo que recorrer al mismo pueblo para poder salvar de la tiranía de un país que estaba presionado por el yugo de los españoles. Y a través de la historia, esa misma circunstancia fue pasando de generación en generación hasta que la guerrilla hoy día la conocemos como la conocemos, que ha sido producto del abigeato, de la venta de productos ilícitos como la cocaína, han robado a la gente, han extorsionado. Entonces, en sí, le ha hecho muchísimo daño al país, y lo único que nos queda es recordar que aquí, en este sitio, se gestó la libertad con gente que era en su momento de ideales nobles para sacar al país adelante, y que es lo que no podemos perder de vista. Muchas gracias, señor Manuel. De nada. Bien, es que retomando el tema de don Manuel, un ejemplo para esos tiempos podría ser el Ejército Libertador. Claro, en ese entonces no se llamaba guerrilla, se le llamaba, como ya lo mencioné, ejército. Este estaba conformado por campesinos, esclavos y hombres que no tenían profesión alguna, eran gente del común.
Pero viendo que al pasar el tiempo y que nuevamente los gobiernos de Colombia empezaban a oprimir al pueblo, se levantaron en armas. Lo que en un inicio se llamó chusma pasó a ser, como ahora se conoce, guerrillas. Pero eran campesinos, eran personas de estratos bajos con ideales para beneficiar al pueblo. De ahí nacen los nombres de una de las guerrillas más conocidas en este país: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, o como comúnmente se le conoce, las FARC. Esta guerrilla surgió en Marquetalia, una zona del sur del Tolima. Se fundó oficialmente en 1964, cuando los ejércitos liberales se habían armado para enfrentar a los ejércitos conservadores durante la época de la violencia. El conflicto por el control de las tierras se aceleró, porque la guerra entre los dos partidos estuvo marcada por el desplazamiento forzado. La pista. Yo también, de donde estás a ver plomadito, aquí sí que estoy. Ay, ¿qué más? La gente está metida. El surgimiento de las Fuerzas Armadas de Colombia estuvo influenciado por la exigencia de una redistribución agraria. La guerrilla estaba vinculada al Partido Comunista, que tenía como lema hacer la revolución a partir de la combinación de todas las formas de lucha. Algo que no muchas personas saben es que el triunfo de la Revolución de Cuba motivó el surgimiento de muchas más guerrillas en toda América Latina. En sus principios, las acciones que realizaban las FARC no afectaban mucho al funcionamiento del régimen. Solo se tomaba como un grupo aislado con muy poca fuerza. En los 60 contaba con alrededor de 900 combatientes, por lo que sus capacidades eran muy limitadas, al igual que sus posibilidades de tomar el poder. Sin embargo, no fue hasta 1980 que el dinero del narcotráfico aumentó. Por lo tanto, se multiplicaron los recursos, se modernizaron las armas y se ampliaron los frentes. Si las FARC en 1975 tenía 5 frentes, para 1982 se calcula que ya tenían alrededor de 24 frentes. Y de ahí aumentó a, como se calcula actualmente, 48 frentes. El presidente de ese entonces era el Belisario Betancur. Él entabló acuerdos de paz, creó la Unión Patriótica, que era un pacto de partidos de izquierda. Pero esto no funcionó mucho, ya que cerca de 2.500 miembros de esta unión fueron asesinados por la guerrilla. Para los años 90, Pastrana intentó dialogar con las FARC, pero esto fue en vano. El conflicto estaba muy lejos de terminar. Los paramilitares masacraban e intimidaban a poblaciones enteras. Antes de que terminara el gobierno de Andrés Pastrana, se firmó el Plan Colombia, que implicó que enormes sumas de dinero entregadas por Washington fueran usadas para movilizar las Fuerzas Armadas. Desde entonces, y en especial durante la presidencia de Uribe, el ejército fue muy efectivo.
pero los falsos positivos y los vínculos con las autodefensas representaron un alto costo para el Estado. Existe un efecto negativo del conflicto armado sobre el crecimiento del país. Un aumento del 10% del conflicto armado retrasa el crecimiento del PIB. Más allá de los costos económicos y la reducción de las variables como la inversión y el consumo, la expansión de las guerrillas se traduce en panoramas de terror e intimidación. Los grupos guerrilleros inciden en las elecciones de cargos públicos, los contratos, los programas sociales, las inversiones y finalmente se crea un círculo negativo de pobreza y desigualdad, pues a medida que aumentan los homicidios, las extorsiones, la migración de la población y otros factores, la descomposición de la población campesina y urbana acentúa una desigualdad. Colombia pasó de ser un país eminentemente productor de café en la década de los 60 a convertirse en productor de minerales y coca en la década de los 90. Este cambio en la estructura productiva del país se debió fundamentalmente a los retos que tuvo que enfrentar la economía colombiana de cara a un contexto cada vez más abierto, flexible y competitivo, traído por el impulso libertador. La participación de la caficultura en el país pasó a representar un 50% de las exportaciones en 1985 a un 21% en 1998 y un 8% en el 2000. Y su participación en las exportaciones en el contexto mundial, que en la década de los 90 estaban alrededor del 19%, para el 2005 representaba apenas un 14%. A los militares que combatan las guerrillas y las bandas narcotraficantes no solo les toca defenderse de los ataques, sino también de las emboscadas que les tienden los bichos transmisores de enfermedades, ya sea dengue, chikungunya, fiebre amarilla, leishmaniasis, entre otros. Es por ello que solo el año pasado el hospital militar atendió 240.000 consultas externas, 13.000 cirugías y 78.000 urgencias, entre ellas la de soldados, suboficiales y oficiales heridos en combates, al mismo tiempo que 95.000 pacientes fueron sometidos a imágenes diagnósticas y se llevaron a cabo 850.000 pruebas de laboratorio. También fueron despachadas 760.000 fórmulas y las salas de cirugía tuvieron una ocupación del 92%, una cifra que es verdaderamente preocupante. Las tropas, en sus operaciones ofensivas contra los grupos armados al margen de la ley, afrontan graves enfermedades que adquieren en el Amazonas, los llanos orientales, en las selvas del Chocó y el Guaviare, entre otras regiones del territorio nacional. No hay escritor colombiano en cuya obra no esté presente el enfrentamiento gobierno-guerrilla, el ambiente familiar, educativo, social y cultural en el que se desarrolló Gabriel García Márquez influyó de manera decisiva sus posturas e ideología política. Márquez resalta como antecedente político a la violencia suscitada tras el asesinato de Gaitán, el hecho de que la presidencia de Colombia la había recuperado el Partido Conservador con Mariano Ospina Pérez para el periodo de 1946 a 1950, tras la división liberal de las dos candidaturas, la de Gabriel Turbay y Jorge Eliezer Gaitán. La violencia o guerra civil entre dos conservadores y liberales que se prolongaría hasta los años 60. Gracias al impacto de la violencia en la historia colombiana, en especial el bogotazo, García Márquez se hizo periodista en mayo de 1948. En el primer escrito periodístico, García Márquez revela la represión violenta generalizada en Colombia, refiriéndose a las protestas por el toque de queda que se vivía en esos momentos. Lo manifiesta como un sentido político y crítico, al cuestionar también el estado de sitio y el hecho de pretender que bajo esas circunstancias de violencia se pidiera que surgieran hombres de buena voluntad. Porque si no estoy armado me matan, como a Gaitán, a Padre Leal o a Bernardo Jaramillo, y como 3.000 dirigentes y activistas de la Unión Patriótica, porque en este país matan al que hace política exitosa distinta de los partidos tradicionales. Muchas gracias, esto fue Recordando la Historia con Sara.